esa reestructuración y esa reimplementación y implementación de la atención primaria ya lleva bastantes años. Podríamos decir que se dice que oficialmente desde 1978, desde Alma Ata, se dio la Asamblea de Alma Ata, de los países pertenecientes pues, a lo que es la Organización Mundial de la Salud. Lo de qué entendemos nosotros por... bueno, antes de hablar de la atención primaria de salud, tenemos que ver un poco la historia. ¿De dónde surge esto? Pues como les digo, no es algo nuevo. La historia pues, de la atención primaria no arranca, como les decía yo, allá en 1978 con la Declaración de Alma Ata, sino que hay que contextualizarla, hay que ubicarla en la historia de la medicina social, o sea, forma parte o surge de lo que es la medicina social, al ser la atención primaria una estrategia, pues, de lo que es la medicina social. Entonces, primero tuvimos lo que es la medicina social, y de esta, como parte de una estrategia, la atención primaria como parte de lo que es la medicina social. La medicina social pues surge a lo largo del siglo XX, cuando por primera vez se comenzó a hablar de lo que era la medicina social como tal. Y esto pasó a ser un primer plano en el tema de la atención de primera en el paciente, darle una atención de calidad al paciente. Si mal no recuerdo, creo que fue en los años 60 y 70 donde se dio ese surgimiento de la medicina social, donde surgieron a nivel sobre todo panamericano, lo que es los institutos de seguridad social. Tenemos uno acá, el IHSS. En México se llama el Instituto Mexicano de Seguridad Social. En Costa Rica es el Instituto Costarricense de Seguridad Social. En El Salvador, el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social. Todo bajo el mismo modelo. En Guatemala lo mismo. Y en otros países de Latinoamérica. Entonces ahí surge esa preocupación por la medicina social, por brindarle atención. Surge lo que es la atención por parte de la Secretaría de Salud, el buscar cubrir la salud de la población como tal. La medicina social surgió ya también a los siglos XX, también como respuesta a muchas incógnitas y problemas de salud que afectaban a las ciudades, a las grandes ciudades en aquella época y que antes no habían sido resueltas. Digamos, se dio mucho en estas ciudades grandes como Nueva York, Londres, San Francisco, Chicago, donde a principios del siglo XX pues había una gran masa poblacional, una masa obrera que vivían en hacinamiento. Y en Europa pues se dio también en el siglo XIX, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces ahí surgió esa preocupación social debido a las epidemias que podían causar, a todos los trastornos que causaban en la sociedad, a la carga social que era tener esa gran cantidad de enfermos y los efectos que tenía sobre la salud pública. Si nosotros lo vemos desde una visión biopolítica, la salud pública y la asistencia sanitaria pública tienen un origen común. ¿Cómo surgieron estos? Pues allá en el siglo XIX, cuando comenzaron a surgir lo que son los estados-nación, donde muchos de esos reinos se convirtieron en naciones o en repúblicas, sumado a lo que es el crecimiento de las ciudades y también lo que es el surgimiento de la clase obrera en el siglo XIX por lo que fue la revolución industrial, donde emigraban pues grandes cantidades de la población rural hacia las ciudades buscando trabajo en las fábricas. Entonces allá por el siglo XIX eso da origen
ese surgimiento de esos estados-nación, el crecimiento de las ciudades y el surgimiento de la clase obrera, pues en el siglo XIX da origen a tres formas de medicina social. Una de ellas es la medicina del Estado, otra es la higiene urbana y la tercera es la medicina de los trabajadores. Entonces, todo surge de esas tres condiciones, ¿verdad? Ya en el siglo XIX. ¿Qué es la medicina del Estado? Pues surge la necesidad de los estados de tener un sistema de vigilancia de las epidemias y de las estadísticas vitales, lo que son los nacimientos, lo que son las defunciones, entre otras. Y también tener el control administrativo de la práctica médica, porque ¿qué pasaba en esa época? Pues no había un control de la práctica médica. Prácticamente, valga la redundancia, ejercía cualquiera la medicina, entonces no había un control de eso. Entonces, esa es la medicina del Estado, surge de esa necesidad de los estados de tener sistemas de vigilancia por la aparición de epidemias y de las estadísticas vitales y para también el control administrativo de la práctica médica. Luego, otro de las tres formas de la medicina social que surgieron en el siglo XIX, pues es la higiene social urbana. Y esta nace pues de la preocupación por esa insalubridad de los barrios bajos que eran habitados por obreros, que eran atraídos pues lógicamente a las ciudades por esa industrialización que se estaba dando. De ahí pues nace esa preocupación por lo social, lo ambiental y la planificación urbana. Planificar, ya no dejar construir al azar, sino que construir tomando en cuenta pues una planificación donde va a haber alcantarillado, donde va a haber aguas negras, donde va a haber iluminación, donde se van a colocar las viviendas en tal posición, en tal lugar. El tercer tipo de medicina social que surgió pues es la medicina de los trabajadores. Esta nace pues de las necesidades de tener obreros que estén sanos, que sean más aptos, que sean menos peligrosos y vamos a meter a Adriana. Se desarrolla en este momento, con esta medicina de los trabajadores, se desarrollan lo que son los servicios médicos, los seguros médicos, perdón, que primero eran brindados por los sindicatos, que eran sindicales, o por las empresas a las que pertenecía ese trabajador, ese obrero, y luego se volvieron estatales. El Estado brindó, pues, seguros médicos, o sea, le aseguraba a la población la atención médica de forma, podemos decir, gratuita, en este sentido. Entonces, esos son los tres tipos de medicina, de formas de medicina social que surgieron en el siglo XIX, con la industrialización. De esas tres formas de medicina social, las dos primeras, que son la medicina del Estado y la higiene social urbana, pues conforman lo que luego vamos a conocer nosotros como salud pública, que es la preocupación por la sanidad, por la salud ambiental, las estadísticas vitales, la vigilancia epidemiológica, la higiene alimentaria, etc. Ojo con esto, ¿verdad? Recordar bien esto. Y la última, lo que era la medicina de los trabajadores, pues da lugar a los seguros sanitarios estatales, que luego fueron base pues para los sistemas de atención primaria de las últimas décadas del siglo XX, cuando surgió ese auge de la atención primaria en salud. Vamos un poco más adelante. Cuando nosotros hablamos de que la revolución bacteriológica supone un cambio en el paradigma. A ver, ¿saben ustedes cuándo se dio la revolución bacteriológica? ¿Qué se quiere decir con eso?
A ver, para podérselos explicar yo. ¿Quién sabe qué es eso de la revolución bacteriológica? No es que las bacterias se armaron pues y hicieron un levantamiento. ¿No será la que vino con los descubrimientos de Luis Pasteur? Y Uy, el avance. Más adelante, ¿quién descubrió el microscopio? Bueno, ahí sería Antoine Leeuwenhoek. Ajá, con Leeuwenhoek, ¿verdad? Van Leeuwenhoek. Entonces ahí se descubrió pues que habían esos microorganismos, esos corpúsculos que habían ahí. Se dio cuenta que eran los causantes, se cambió el paradigma, que se creía que se dieron cuenta que las bacterias, que esos microorganismos eran los causantes de las enfermedades. Se cambió de paradigma. ¿Cuál era el paradigma anterior a eso? Se basaba en la teoría miasmática. ¿Qué quería decir eso de la teoría miasmática? A ver, cualquiera. A ver, ¿qué eran los miasmas? O el miasma, ¿qué era? Recuerden, introducción a la salud pública, creo que lo vieron en la historia de la medicina. No es que, por ejemplo, los microorganismos surgían de materia fétida o en descomposición. Vamos más allá todavía, va por ahí, pero no tanto. A ver, ¿alguien quería decir algo más? Se le decía también a las aguas estancadas. Ajá, ¿y qué producían las aguas estancadas? ¿Qué se elevaba al ambiente? Malos olores. Eso es los miasmas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba en ese entonces? Pues, ¿cuál era el paradigma? Que las enfermedades eran, bueno, y malaria, eso quiere decir malos aires. Se creía que las enfermedades pues se producían por esos malos olores, esos miasmas que viajaban, que venían de la basura, que venían de los pantanos. Entonces, ¿qué ocurría ahí? En esa teoría miasmática, se preocupaban por los factores ambientales, por mantener limpias las ciudades, por mantener limpias las calles, se preocupaban por esos factores sociales, evitar el hacinamiento, evitar que las viviendas fueran adecuadas para ser habitadas, todo buscando, incluso lavaban las calles, buscando evitar esos malos olores que se creía que eran los causantes de esas enfermedades. Entonces, ¿qué había en la teoría miasmática? Que había una preocupación por la salud pública, por el medio ambiente. Pero ¿qué pasó cuando vino la revolución bacteriológica? Se cambió el paradigma, ¿verdad? Ya no, la teoría miasmática fue dejada a un lado, las autoridades y la gente se comenzó a despreocupar por lo que eran los factores ambientales y sociales de la enfermedad. Se dejó a un lado todo eso y se volcó ¿a qué? A la búsqueda del origen de las enfermedades en el microscopio y a los remedios mediante vacunas o antibiótico-terapia. ¿Qué pasa aquí con la salud pública? Se vuelve bacteriológica, de base bacteriológica. Entonces se dejó a un lado esa preocupación por los factores ambientales y sociales, porque cambió ese paradigma. Entonces, son los microorganismos lo que causan. Entonces, dejemos ahí de estar recogiendo basura, de estar limpiando calles, de evitar hacinamientos. Entonces, se cambió ese paradigma. Posteriormente, cuando se dieron cuenta, pues que también habían enfermedades que eran crónicas y existía el cáncer también, que no podía ser ubicado como su causa una bacteria, un virus o alguna otra cosa, o algún otro microorganismo. Y esto se dio a medida que nos íbamos adentrando ya en el siglo XX, pues sufrió aquí este descubrimiento, este conocimiento, pues supuso una crisis para el paradigma bacteriológico, porque no podíamos explicar que bacteriológicamente todas las enfermedades se podían producir, sino que estaban esas que estaban aparte, las crónicas y el cáncer. Y aquí se busca después y se intenta contestar con el paradigma de la caja negra.
factores de riesgo y desarrollo de la tecnología sanitaria diagnóstica y lo que era la farmacología. Entonces se cambió de nuevo el paradigma, ¿verdad? Ya se hablaba ya mejor de factores, se incluyeron los factores de riesgo y el desarrollo de la tecnología sanitaria, diagnóstica y farmacológica, que nos permitía hacer un diagnóstico precoz o diagnosticar esa enfermedad y el tratamiento farmacológico. Bien, cómo cambiaron los paradigmas. Pero ¿qué pasó con eso? Tanto con lo que es el paradigma microbiológico y bacteriológico y la caja negra, pues cayó en una insostenibilidad financiera y ineficiencia de los sistemas de salud que se basaban puramente en la farmacología y que eran de base hospitalaria. Todo esto pone en crisis ese modelo biomédico individual y asocial. Especialmente es puesto en cuestión el modelo adecuado en los nuevos países del tercer mundo recién descolonizados por la posguerra. Como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las colonias que eran colonias europeas, pues ganaron o demandaron pues su independencia. Entonces, ¿qué pasó con esos países? Pues ya no, los presupuestos que tenían no eran como cuando pertenecían a Inglaterra, digamos, como un país, el país regente de ellos. Entonces, esos gastos en salud pues se volvieron insostenibles para estos países del tercer mundo que recién se habían liberado, pues o se habían descolonizado. Entonces aquí se tuvo que volver a tomar lo que era la medicina social también, esa medicina integral, ¿verdad? Una medicina biopsicosocial. A ver, muy bien. También teníamos lo que era la medicina individual. Todavía se practica la medicina individual, pero esta se originó puramente ya en el siglo XIX. ¿Qué pasaba acá con la medicina individual? Si el paciente pues no solicitaba atención médica, el médico no se desatendía del paciente, no iba a buscar al paciente. En este caso, el médico desempeñaba un papel pasivo. La relación entre el médico y el paciente eran simplemente con fines de lucro. Si usted iba al médico, tenía que pagar. Exige, pues aquí, la medicina individual, que el paciente pague honorarios por cada servicio que se le brinda. Es decir, en una comunidad solo podían asistir a aquellos a consultas los que tenían unas posibilidades de pago para la atención médica. Su atención se limita a lo que es la pura modalidad biológica, como medicamentos y cirugías, y a la poca atención hacia lo que son los factores sociales del paciente. Entonces, no es una medicina social, es una medicina puramente biológica. No incluye o considera mejor, dentro de la atención lo que son los factores sociales que puedan estar causando la afectación de ese paciente. En esta posguerra, pues después de la Segunda Guerra Mundial, las clases populares de los países como ser el Reino Unido, pues exigieron mejores condiciones de vida y un reparto más justo de la riqueza. Entonces, ¿qué surgió ahí? Dentro de esas exigencias, pues venía lo que era la reivindicación de sistemas de salud estuviesen basados en el reconocimiento del derecho a la salud, que toda persona tenía derecho a la salud. Y que fuera más allá de ser dependiente, de que ese sistema de salud fuera dependiente de las cotizaciones y de la historia laboral, que para poder asistir a eso, pues cotizara en un seguro o trabajara en algún rubro para poder recibir
atención en salud. También exigían que se combine la sanidad de cobertura universal, la NHS. Es más, el sistema de salud en Inglaterra todavía se conoce como NHS, el National Health System, ¿verdad? Y aquí también se incluye junto con la atención a lo que ahora llamamos los determinantes sociales de la salud. Pues aquí no solo se integra lo que es la medicina biológica, sino que se incluyen los determinantes sociales de la salud, entre los cuales está la alimentación, la vivienda, el empleo, la energía, el transporte, el ambiente o medio ambiente, ¿verdad? Para buscar un estado de bienestar social. Entonces ven cómo fue evolucionando. Después de la guerra se buscó eso. Se demandó pues mejores condiciones de vida, un reparto más justo de la riqueza, reivindicación de los sistemas de salud basados en el reconocimiento pues, del derecho a la salud, que todo ciudadano tenía derecho a la salud, y no solo aquellos que cotizaban ante un seguro o que trabajaban para una empresa, que se combinara lo que es la salud de cobertura universal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que toda la población sea cubierta por un sistema de salud. Y aquí, junto con lo que es la atención, que ahora llamamos los determinantes de la salud, que se incluyeran dentro de eso, dentro de esa pesquisa, dentro de esa búsqueda, pues, los determinantes sociales de la salud. Y así fue surgiendo la medicina social. En la medicina, tanto la medicina individual como la social, pues, surgieron en épocas diferentes. En la época que surge la medicina individual, pues, no había lugares para la atención médica, como ser hospitales, como ser clínicas, pues la gente le daba los honorarios al médico y este se movilizaba generalmente o tenía su consultorio y para que lo atendiera y este ejercía su oficio de manera individual. No tenía, apoyo de servicio extra, pues. El médico hacía todo. Si ustedes se fijan acá, tal vez se miren en la imagen. Vamos a ver, ¿por qué no me agranda esto? ¿Qué pasó? No agranda, ok. Entonces aquí pueden ver que él tiene su propio microscopio, probablemente hacía los hemogramas. Allá tiene unas pipetas y tiene unos condensadores y no sé qué más aquí, probablemente hacía medicamentos, los combinaba. Y el médico pues hacía todo, pues no tenía un sistema de apoyo, de laboratorio, como les digo, de servicio de imágenes, probablemente no los había todavía tal vez Röntgen no había descubierto los rayos X, o los esposos Curie no habían desarrollado tampoco o habían descubierto la radiación, lo cual los llevó a la tumba, sin tener pues un apoyo. A ver, historia de la medicina. ¿Quién fue el personaje al cual se le tomó la primera radiografía? ¿Y qué parte del cuerpo era? A ver. Ok. Fue a su esposa. El inventor, no me acuerdo el nombre del actor, pero él se la tomó a su esposa en la mano. En la mano, ¿verdad? Salía el anillo de matrimonio. Imagínense, yo creo que ahí fue la esposa que le dijo, no, me vas a tomar de esta mano y con el anillo. Entonces, sí, así fue la esposa de Röntgen. En alemán, la placa esa, o tomarse rayos X se llama un Röntgen, según el apellido de Röntgen. No me acuerdo cuál es el nombre de pila de él, ¿verdad? Pero sí es correcto, fue a la esposa de Röntgen y fue la mano donde llevaba el anillo que le tomó. Entonces, esa fue la primera radiografía y creo que todavía se conserva esa placa. Todavía se conserva en un museo. Interesante, historia de la medicina. Muy bien, excelente.
La medicina social se implementa, pues dijimos, allá en el siglo XX y llega a tomar pues gran importancia, ya que todas las personas en la medicina social podrían acudir a un doctor y se toma en cuenta el estado del paciente, se toma en cuenta lo social para dar así un mejor diagnóstico. ¿Y qué pasaba anteriormente a la medicina social antes del siglo XX? Pues solo podían ir al médico aquellos que podían pagar, que pertenecían a algún sindicato o que por medio de alguna empresa pues les brindaba un servicio de salud. Y todo era pues para mantener a esos obreros sanos y pudieran producir más. Excelente. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Queda claro esto? A ver. Una forma bien sencilla para que sepan de dónde viene la atención primaria. ¿Estamos bien? Ok. Inglaterra todavía se llama NHS, el sistema de salud. Es muy interesante. Bueno, existen diversas maneras de aplicar la medicina social y la individual también. Esto, la forma de aplicarlo, pues es un tema bastante controversial, ya que el médico actualmente no tiene una población o una comunidad asignada. Pues nosotros no salimos de la facultad y nos dicen, pues usted va a atender de aquí hasta allá, ¿verdad? Todavía ese rol pasivo casi siempre se desempeña del médico hacia el paciente. ¿Qué pasa? Alguien en su consultorio, ¿qué hace? Espera que le llegue el paciente. Es decir, que espera que el paciente asista a una consulta para poder examinarlo. ¿Qué pasa con la medicina social? Esta medicina individual puede ser complementada aplicando lo que se llama la conciencia humanitaria. Y de esta forma, pues el médico ejerza un rol activo en la comunidad, porque es un rol pasivo. Ya en los centros de salud, pues los médicos tienen un rol más activo, porque les toca ir a hacer pesquisas, les toca ir a hacer monitoreos, tamizajes de la población, pues buscando ciertos casos, una vigilancia. ¿Qué es la medicina social? Pues la medicina social falta menos de un minuto, nos vamos a desconectar y vamos a volvernos a unir por unos minutitos más. ¿Qué es la medicina social? Pues es una medicina integral en donde se incorporan nuevos métodos, recursos, nos permiten la colaboración por parte de otros profesionales, no como en la medicina individual, donde el médico lo hacía todo, y nos permite también la colaboración de recursos también. Se trata a un paciente como un todo, no solo se observa su organismo afectado, sino también aquellos factores externos como ser los ambientales que puedan relacionarse con su enfermedad. Es una medicina biopsicosocial. Se mira lo biológico, lo psicológico y lo social en esta cosa. Es una medicina también conocida